Evangelio, historia épica. El sol nacía lento, sobre las colinas secas de Judía. La arena aún guardaba el frío de la noche, y el viento levantaba pequeñas espirales de polvo, que parecían susurrar secretos antiguos. No era un día cualquiera. Algo invisible se movía entre la gente, un rumor que crecía como fuego, bajo la ceniza. Ha llegado el tiempo. El reino de Dios está cerca. Prepárense, porque viene alguien. En las aldeas cercanas, hombres y mujeres dejaban sus casas de adobe, cerraban sus puertas con prisa, y caminaban hacia el río Jordán. No sabían exactamente por qué iban, solo sentían que algo grande estaba por suceder. Algunos llevaban culpa en el corazón, otros cansancio en el alma, otros esperanza mezclada con miedo. En la orilla del río, un hombre vestido con pieles predicaba con voz fuerte. Su mirada parecía atravesar a quienes lo escuchaban. No hablaba para agradar, hablaba para despertar. Prepárense, decía, cambien su corazón. El camino del Señor debe enderezarse. La gente entraba al agua, confesando sus errores, como si el río pudiera llevarse no solo el polvo de sus pies, sino también el peso de sus pecados. El ambiente estaba cargado de expectativa. El cielo parecía más cercano, el silencio más profundo. Y entonces, entre la multitud, apareció un hombre. No llegó con escoltas, ni con trompetas. Caminaba en calma, con el polvo del camino en sus sandalias. Nadie lo anunció, nadie lo señaló aún, pero cuando Juan lo vio acercarse, su voz tembló, sus ojos se abrieron, como si hubiera reconocido al que esperaba. Desde antes de nacer, el río seguía corriendo. La multitud guardó silencio, y el corazón del desierto pareció latir con fuerza, porque el que venía no era solo un hombre más, era el inicio de una historia que cambiaría al mundo para siempre. Juan miraba al hombre frente a él, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus palabras salieron, casi en un susurro, temblorosas. No soy yo quien debe bautizarte, eres tú quien debería bautizarme a mí. El hombre sonrió con una calma que desarmaba. No había orgullo en su mirada, solo una firmeza suave, como la del mar, cuando parece quieto, pero es inmenso por dentro. Déjalo así por ahora, respondió. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Juan tragó saliva. El río Jordán seguía fluyendo alrededor de sus piernas, frío, constante, como si también él fuera testigo del momento. Con manos temblorosas, guió al hombre hacia el agua. La multitud observaba en silencio. Algunos no entendían qué tenía de especial aquel desconocido. Otros sentían un nudo en el pecho, sin saber por qué. Cuando el hombre descendió al agua, el mundo pareció contener el aliento. Juan lo sumergió, y por un instante, el rostro del hombre desapareció bajo la superficie. Entonces ocurrió, al salir del agua, el cielo se abrió, como si una puerta invisible hubiera sido empujada desde lo alto. Una luz descendió lentamente, suave como una paloma, posándose sobre él. El aire vibró. Algunos cayeron de rodillas, sin saber por qué. Otros levantaron el rostro, cegados por el resplandor, y una voz, profunda y clara, como un trueno envuelto en amor, resonó desde lo alto. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. El silencio se quebró. El desierto entero pareció escuchar. El río siguió su curso, pero nada era igual. Juan retrocedió, con lágrimas en los ojos. La multitud murmuraba, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El hombre, ahora revelado, caminó fuera del agua, sin decir palabra. Sus ojos se alzaron al cielo, por un momento, y luego miraron hacia el horizonte del desierto, vasto, solitario, desafiante, porque su camino apenas comenzaba, y no sería un camino fácil. Sin despedirse, se alejó, internándose en el desierto, donde no había multitudes, ni aplausos, ni refugio alguno, solo silencio, hambre, y pruebas que pondrían a prueba no su poder, sino su obediencia. Mientras su silueta se perdía entre las dunas, una sombra se movió. Entre las rocas del desierto, alguien más observaba. El desierto no era solo arena y sol, era soledad que pesaba, silencio que gritaba. Durante días, el hombre caminó entre piedras ardientes y vientos que cortaban la piel. No llevaba más compañía que su propia respiración y el eco lejano de la voz que había escuchado en el río. El hambre comenzó a morderle el cuerpo, la sed secó su garganta. Cada paso era una prueba, y en ese lugar, donde el mundo parece olvidar a los hombres, alguien se acercó. No fue con ruido, ni con pasos visibles, fue con una voz suave,
astuta, como quien ofrece alivio. Si de verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El hombre se detuvo. Frente a él, entre las sombras del calor, la figura parecía cambiar de forma, como si no perteneciera del todo a ese mundo. La tentación no venía en forma de violencia, sino de necesidad, comida para el hambre, alivio para el cansancio. El hombre alzó la mirada, firme a pesar de su debilidad. No solo de pan vive el hombre, respondió, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El viento sopló más fuerte. La figura sonrió, como quien acepta una derrota momentánea. Entonces el paisaje cambió. De pronto, estaban en lo alto de un templo. Abajo, la ciudad parecía un hormiguero humano. La voz volvió, seductora. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. No está escrito que los ángeles te sostendrán. El abismo se abría bajo sus pies. Bastaba un paso, bastaba un acto de espectáculo, para que todos creyeran. Bastaba forzar a Dios a demostrar su cuidado. Pero el hombre negó con la cabeza. No tentarás al Señor tu Dios. La sombra se tensó. Ya no había dulzura en su tono. Entonces, con un gesto, mostró los reinos del mundo, ciudades brillantes, ejércitos, tronos, poder sin límites. Todo esto te daré, si te inclinas ante mí. El desierto pareció oscurecerse. Era la oferta del dominio sin cruz, del poder sin sacrificio, el atajo más tentador de todos. Y entonces, con una autoridad que no venía de la fuerza física, sino de la verdad misma, el hombre habló: vete, solo al Señor tu Dios adorarás, y solo Él servirás. El silencio cayó como un manto. La sombra retrocedió, herida no por una espada, sino por una palabra. El desierto volvió a ser desierto, y en la soledad, ángeles se acercaron para servirle. Al salir del desierto, el hombre regresó, con una luz distinta en la mirada, y el primer pueblo que pisó, no sabía que estaba a punto de ser sacudido por una noticia imposible. El hombre salió del desierto, con el polvo pegado a la túnica, y el sol marcándole el rostro. Había algo distinto en su mirada, una paz profunda mezclada con una determinación que no se podía explicar. Caminó hacia Galilea, donde la vida seguía su curso normal: redes de pesca, mercados llenos de voces, niños corriendo entre los puestos. La gente hablaba de problemas cotidianos, impuestos, enfermedades, cansancio de promesas vacías. Nadie esperaba que ese día fuera diferente, hasta que él habló. No levantó un trono ni pidió honores. Se detuvo en medio del camino, y dijo con voz clara: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cambien su manera de pensar, crean en la buena noticia. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño, pero hubo quienes sintieron que esas palabras les atravesaban el pecho, como si alguien hubiera puesto nombre a lo que su corazón llevaba años buscando. Más adelante, junto al lago, dos hombres luchaban con sus redes. Habían pasado la noche pescando sin éxito. Sus manos estaban ásperas, sus ojos cansados. Él los miró, no como pescadores, sino como algo más grande de lo que ellos se atrevían a imaginar. Vengan conmigo, les dijo, haré de ustedes pescadores de personas. Se miraron entre sí. No había garantía de comida, ni promesa de seguridad. Solo una invitación. No tenía lógica, pero sí propósito. Sin entender del todo por qué, dejaron las redes en la arena y lo siguieron. Un poco más adelante, otros dos hombres reparaban su barca con su padre. Cuando escucharon el llamado, el corazón les dio un vuelco. Miraron al hombre que les había dado todo, y luego al que les ofrecía un camino desconocido. El silencio fue pesado, y entonces vieron un paso al frente. Así, sin discursos largos ni contratos, comenzó a formarse un pequeño grupo. No eran sabios famosos, ni guerreros temibles. Eran hombres comunes, con dudas, miedos y sueños rotos, pero algo en él les hacía creer que su vida podía ser más que sobrevivir día a día. Caminaron juntos por los senderos de Galilea, y en cada aldea, la noticia corría más rápido que sus pasos. Hay un hombre que habla con autoridad. Dicen que sana a los enfermos. Algunos creen que es el enviado. El murmullo se convertía en expectación, la expectación en multitudes, y a medida que más personas se acercaban, también crecían los ojos, que observaban desde lejos, con desconfianza. La aldea estaba llena de polvo y murmullos cuando la mujer apareció corriendo. Su vestido estaba gastado, su cabello desordenado, y en sus brazos llevaba a un niño pálido, casi sin fuerzas. La gente se apartó al verla, no por respeto, sino por costumbre. El dolor ajeno siempre incomoda. Por favor, gritó, con la voz quebrada. Mi hijo no puede respirar bien. Los médicos ya no saben qué hacer. Los discípulos se miraron entre sí. No tenían respuestas. No sabían qué hacer ante un dolor tan grande, pero él dio un paso al frente. Se inclinó frente al niño. Lo miró con una ternura
que parecía traer calma al caos, y colocó su mano sobre su frente ardiente. No tengas miedo, susurró. No hubo relámpagos ni gritos, solo un silencio espeso. La respiración del niño comenzó a hacerse más profunda, más tranquila. El color regresó poco a poco a su rostro. Abrió los ojos, y por primera vez en días, sonrió. La madre cayó de rodillas, llorando. No de tristeza, sino de alivio. La multitud contuvo el aliento. Algunos se persignaron, otros retrocedieron, asustados. El rumor se extendió como fuego en rastrojo. Ha sanado a un niño, lo tocó, y el niño vive. Pronto trajeron a otros. Un anciano, que no caminaba desde hacía años. Una mujer encorvada por el dolor. Un hombre atormentado por voces que nadie más escuchaba. Él no rechazó a ninguno. Sus manos parecían llevar descanso. Sus palabras, vida. Pero no todos miraban con asombro. En la sombra de una casa, varios líderes del pueblo observaban la escena con ceños fruncidos. Sus túnicas limpias contrastaban con la suciedad del camino. Uno de ellos habló en voz baja. ¿Quién se cree para hacer estas cosas? El pueblo se le va a ir detrás, respondió otro. Esto es peligroso. Mientras la multitud celebraba, ellos calculaban. Mientras los enfermos se levantaban, ellos se sentían amenazados, no por el milagro en sí, sino por lo que significaba. Una autoridad que no venía de ellos. Al caer la tarde, el grupo se retiró del pueblo. La gente quería más palabras, más milagros, más señales. Pero él se alejó al monte, en silencio, como quien sabe que el poder no se alimenta de aplausos, sino de comunión. Esa noche, mientras el campamento dormía, uno de los discípulos despertó sobresaltado. Juró haber visto una luz en la distancia, y pasos acercándose. La noche cayó sobre el campamento, como un manto espeso. El fuego crepitaba suavemente, y los discípulos dormían esparcidos, entre mantas y piedras. El viento traía el olor del lago, y el murmullo lejano de la aldea. Uno de ellos abrió los ojos de golpe. Había visto una luz moverse entre los árboles. No era el parpadeo del fuego, ni la luna entre las nubes. Era una lámpara. Acercándose con cautela, se incorporó lentamente, con el corazón latiendo rápido. La silueta de un hombre apareció entre las sombras. Su túnica era fina, su postura recta. No venía como un enemigo, sino como alguien que teme ser confirmado en una duda que no lo deja dormir. Rabino, susurró, mirando a su alrededor, para asegurarse de no ser visto. Sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. El visitante era uno de los líderes del pueblo, un maestro respetado, y sin embargo, allí estaba, en la oscuridad, buscando respuestas que su cargo no podía darle. Él lo miró con compasión. No lo juzgó por venir de noche, solo le habló con una verdad que parecía más grande que ambos. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El hombre frunció el ceño, confundido. ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo adulto? La respuesta no fue un acertijo, para humillar, sino una invitación a mirar más profundo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de esto. El viento sopla donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El visitante bajó la mirada. Sus certezas se desarmaban. Todo lo que había aprendido parecía pequeño ante esa verdad viva. Se fue en silencio, con el corazón inquieto, pero encendido por primera vez en años. Cuando la lámpara se perdió entre los árboles, el fuego del campamento crepitó un poco más fuerte. Él se quedó mirando el cielo estrellado, sabiendo que muchos vendrían a buscarlo, algunos de día, otros de noche. A la mañana siguiente, una multitud lo esperaba, al pie del monte, y entre ellos venían hombres dispuestos, no a aprender, sino a atraparlo en sus palabras. El amanecer encontró al monte, rodeado de gente. Venían de aldeas lejanas, algunos con niños en brazos, otros apoyándose en bastones. La noticia corría más rápido que el viento. El maestro iba a hablar. Él se sentó en lo alto, y la multitud se acomodó, como pudo sobre la tierra. El silencio se extendió. Entonces habló, no con gritos, sino con una voz que parecía llegar a cada rincón del alma. Felices los que tienen el corazón humilde, felices los que lloran, felices los que buscan la justicia. Sus palabras eran distintas a todo lo que habían escuchado. No prometía tronos, prometía consuelo. No exaltaba a los poderosos, levantaba a los quebrantados. Cada frase era como una semilla, cayendo en tierra sedienta. Pero entre la multitud, algunos hombres no escuchaban para aprender, tomaban nota para acusar. Sus miradas no eran de hambre espiritual, sino de cálculo. Uno de ellos murmuró a otro, habla de perdón. Pero, ¿qué hará cuando le preguntemos por la ley? Más adelante, cuando terminó de hablar,
Se acercaron con rostros serios, fingiendo respeto. Maestro, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Él los miró con una mezcla de paciencia y verdad. Amen a Dios con todo lo que son, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. La respuesta era sencilla, y al mismo tiempo, imposible de usar como trampa. La multitud asentía, algunos con lágrimas en los ojos. Los líderes se quedaron sin armas. Sin embargo, el día no había terminado, y el corazón humano que es persistente cuando quiere encontrar culpa. Mientras descendían del monte, un grito rompió la calma. Un hombre cayó de rodillas frente a él, cubierto de polvo, los ojos llenos de desesperación. Maestro, mi hija está muriendo. Si no vienes ahora, no llegará a la noche. Él asintió, y comenzó a caminar hacia la casa del hombre. La multitud se abrió paso. El aire se llenó de urgencia, pero en medio del camino, alguien tocó el borde de su túnica, un toque casi invisible, y una mujer temblando, cayó al suelo, llorando. He sido sanada. El camino estaba lleno de empujones y polvo. La multitud apretaba, cada quien queriendo estar más cerca. El hombre que había suplicado por su hija caminaba rápido, con el rostro pálido por la urgencia. Cada paso era un latido de miedo. Y entonces, en medio del tumulto, él se detuvo. No fue un tropiezo, no fue el ruido de la gente, fue un toque distinto, cargado de fe desesperada. Se volvió lentamente. ¿Quién me tocó? Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. Maestro, la gente te rodea por todos lados, como preguntas quién te tocó. Pero él sabía, entre empujones comunes, hubo un contacto que venía del alma. Desde el suelo, una mujer temblaba. Su cuerpo llevaba años enfermo. Había gastado todo en médicos, en promesas vacías, en esperanzas que no duraban. Había tocado la orilla de su túnica pensando, si tan solo lo toco, seré sana. Se arrodilló, con lágrimas mezcladas con polvo. Fui yo, dijo, solo te toqué. Y al instante sentí que el dolor se fue. Él se inclinó hacia ella. No hubo reproche en su mirada, solo dignidad restaurada. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. La mujer se levantó distinta. No solo su cuerpo había sido sanado, su vergüenza se había ido. La multitud murmuró, algunos con asombro, otros con envidias, silenciosa. Pero el tiempo había corrido. Un hombre llegó corriendo, desde la casa del padre desesperado. Su rostro decía, lo que sus labios tardaron en pronunciar. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. El mundo pareció caer en un pozo sin fondo. El padre sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaron. Había llegado tarde. Él puso su mano sobre el hombro del hombre, firme y compasivo. No temas. Solo cree. Siguieron caminando, ahora hacia una casa llena de lamentos. Las flautas de duelo sonaban, la gente lloraba, la muerte parecía haber ganado. Pero al entrar, él dijo con una calma que desconcertó a todos, no lloren, la niña no está muerta, solo duerme. Las risas de burla atravesaron la habitación. Nadie cree cuando la esperanza parece ilógica. Él pidió que todos salieran, cerró la puerta, y tomó la mano fría de la niña. La habitación quedó en silencio. Cuando la puerta se cerró, afuera, los lamentos seguían, pero dentro, solo se oía la respiración contenida del padre y la madre. La niña yacía inmóvil, su rostro pálido como la luna, que entraba por la ventana. Él se acercó al lecho, y tomó la mano pequeña, fría. No habló a la multitud, no levantó la voz, solo pronunció palabras suaves, como quien despierta a alguien de un sueño profundo. Niña, levántate. El aire pareció detenerse. Los padres contuvieron el aliento. Un segundo pasó, luego otro, y entonces, los dedos de la niña se movieron. Sus párpados temblaron. Un suspiro recorrió su pecho, y abrió los ojos. La madre cayó de rodillas, ahogada en llanto. El padre se llevó las manos al rostro, incapaz de hablar. La niña se incorporó lentamente, confundida, viva. Él sonrió con ternura. Denle de comer, dijo. Tiene hambre. No fue un espectáculo. Fue una restauración. La vida había regresado en silencio, como el amanecer que nadie ve nacer. Pero todos reconocen cuando ya ilumina el mundo. La noticia no tardó en salir de la casa. Las voces corrieron por las calles, de boca en boca. La niña vive. El maestro venció a la muerte. Y con cada palabra, la fama crecía. Pero también el temor de quienes veían su autoridad como una amenaza. Esa noche, mientras el grupo se alejaba de la aldea, los discípulos caminaban en silencio. Habían visto mares calmados, cuerpos sanados, pero ahora habían visto algo más grande. La muerte no tenía la última palabra. Sin embargo, en algún lugar del pueblo, los líderes se reunían en secreto. La decisión comenzaba a tomar forma en sus corazones. Uno de ellos golpeó la mesa con el puño, y dijo en voz baja, si esto sigue así, todo el pueblo lo seguirá.
La sala estaba en penumbra. Las lámparas de aceite proyectaban sombras largas en las paredes. Los líderes del pueblo se reunían, lejos de la multitud, lejos de los cantos y los rumores que ya llenaban las calles. «Esto se nos está saliendo de las manos», dijo uno, con el ceño fruncido. «La gente habla más de él que del templo. Si continúa así, los romanos intervendrán», agregó otro, «y nosotros pagaremos las consecuencias». El murmullo se volvió tenso. No discutían si los milagros eran reales. Eso ya no estaba en duda. Lo que temían era perder el control, el poder, la influencia, la voz sobre el pueblo. «Tenemos que desacreditarlo», propuso uno. «Que el pueblo dude, que vean que no cumple la ley». Mientras tanto, lejos de esa sala, él caminaba por los campos con sus discípulos. El trigo se mecía con el viento, y el día parecía en paz. Pero sus palabras eran un anuncio de tormenta. «Vendrán días en que serán perseguidos por causa de la verdad», les dijo. «No teman, la luz siempre incomoda a la oscuridad». Uno de los discípulos preguntó, con un nudo en la garganta, «¿Nos harán daño?». Él los miró uno por uno. No prometió ausencia de dolor, prometió presencia en medio del dolor. «No están solos». Al caer la tarde, llegaron a una aldea donde un hombre poseído por el miedo y la violencia aterraba a todos. Nadie se acercaba a él. Vivía entre tumbas, gritando en la noche. Cuando vio al maestro, corrió hacia él, no para atacarlo, sino para caer de rodillas, como si algo dentro de él reconociera una autoridad mayor. Los discípulos se tensaron. El aire se volvió pesado. Algo oscuro estaba a punto de romperse. El hombre levantó el rostro, y su voz ya no parecía solo suya, cuando gritó, «¿Qué tienes que ver conmigo?». El hombre cayó de rodillas en el polvo. Sus manos se clavaban en la tierra, como si luchara contra algo que quería arrancarlo de sí mismo. Sus ojos, desorbitados, miraban al maestro, con una mezcla de terror y ruego. «¿Qué tienes que ver conmigo?», gritó, con una voz que parecía venir de más profundo que su garganta. «Has venido a destruirnos». La gente de la aldea observaba desde lejos, escondida tras puertas entreabiertas. Nadie se atrevía a acercarse. Durante años, aquel hombre había sido sinónimo de miedo. Las noches se llenaban de sus gritos. Los niños crecían oyendo su nombre. Como advertencia, él dio un paso al frente, sin levantar la voz. «Sal de él». No hubo rituales, no hubo lucha física. SOLUN autoridad, que no necesitaba gritar para ser obedecida. El hombre se estremeció, cayó al suelo, como si una tormenta pasara. Dentro de su pecho, un grito ahogado se perdió en el aire. Y luego, silencio. Por un momento, nadie se movió. El polvo se asentó. El hombre respiraba hondo, como quien vuelve del fondo del mar. Abrió los ojos. Ya no había violencia en su mirada, solo cansancio y una paz nueva. Se levantó lentamente, confundido, como quien despierta de una pesadilla larga. La gente comenzó a acercarse, incrédula. El terror que los había perseguido por años había desaparecido en un instante. Pero la reacción no fue solo asombro. Algunos sintieron miedo, de un poder que no entendían. Murmuraban, «Si puede hacer esto, ¿qué más puede hacer? Es demasiado. Es peligroso». Él miró al hombre liberado y le dijo, «Vuelve a tu casa, cuenta lo que Dios ha hecho contigo». Mientras el hombre caminaba hacia la aldea, con pasos inseguros pero libres, el maestro y sus discípulos se alejaron por el camino. El milagro había ocurrido, pero no todos estaban felices por ello. En el horizonte, nubes oscuras comenzaron a juntarse, y el lago, que minutos antes estaba en calma, empezó a agitarse.